La reforma judicial es un tema mayor para la organización de las instituciones de un país. En este momento se discute precisamente una reforma que produce un verdadero estrépito en la opinión pública y que amenaza perturbar enormemente a nuestra República. Por ello, he decidido dedicar 2 videos en los cuales sucesivamente voy a leer 2 artículos que he escrito. Uno se publicó la semana pasada en Infobae y es el que voy a leer hoy, y el otro es un artículo que publica el matutino La Nación en el día de hoy, es decir, el 5 de julio. Pero empezamos por el primero. Allí decimos que en diciembre escuchamos a Alberto Fernández pronunciarse con vehemencia en una entrevista televisiva en contra de la ampliación de la Corte Suprema. Allí citaba el mensaje de elevación del proyecto de ley de la entonces presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, que disminuyó el número de los ministros de la Corte de 9 a 5, de modo de que vuelva a la composición que la misma tenía en 1983, cuando el expresidente Alfonsín nombraba la Corte que considerábamos más prestigiosa que tuvimos desde entonces. El discurso que da en el recinto merece ser leído, pues constituye una verdadera clase de derecho constitucional en la que se exponen con solidez los motivos por los cuales debía desecharse todo intento de ampliación, en tanto ello, en síntesis, es un ataque a la independencia de la justicia para satisfacer los deseos del gobierno de turno, el que en adelante contará con una corte cautiva. Así se expresaba la expresidenta, aunque hoy parezca mentira semejante contradicción. Tal como había ocurrido durante el gobierno de Menem y su mayoría automática o Corte de los Milagros, agregamos. No pudimos estar más de acuerdo. Sin embargo, los tiempos pasan y parece ser que las necesidades también se modifican, pues el cambio de parecer ha sido colosal, como así también el de las convicciones democráticas que tan firmemente se proclamaban para aquella época y nos ilusionaban como un susurro en el oído. Hoy se propone una pomposa reforma de la justicia que contempla una importante modificación del fuero federal penal, la ley del Ministerio Público y la adopción del juicio por jurados en todo el país. Al mismo tiempo, a través de un decreto de necesidad de urgencia, otro más, se conforma un consejo asesor para hacer modificaciones en la Corte, fundamentalmente. Ese es el verdadero interés de semejante movida. El resto es solo decorado para confundir a la tribuna. De lo que se trata es de remodelar a la Corte y, si es posible, dividirla en salas, entre ellas una para el fuero penal. Eugenio Zaffaroni, cuyas ideas ahora también serán útiles para conseguir un plan de impunidad a escala jamás vista. Me adelanto a expresar que la Corte Suprema es una sola, como reza la ley fundamental, y que por lo tanto su voluntad se expresa por la mayoría absoluta de sus miembros, que es la necesaria para dictar una sentencia. Consideramos que este pergenio es inconstitucional por violar el artículo 109 de la Constitución, que le impide al presidente de la Nación inmiscuirse en la esfera del Poder Judicial. Encontramos a jueces inferiores a los miembros de la Corte Nacional, abogados patrocinantes de la expresidenta y del expresidente de la AFIP, cuyas causas terminarán en la Corte entre sus integrantes. Claro conflicto de intereses, jueces que evaluarán a sus pares. La composición es aplastantemente oficialista. 8 sobre 11 de sus integrantes son claros adherentes al gobierno o al menos simpatizantes, y de los 3 independientes, Gil Domínguez acaba de pronunciarse antes de comenzar el trabajo de manera altisonante a favor de la ampliación.
Imaginemos por un momento que la Corte Suprema decidiera crear una comisión para analizar el funcionamiento y la integración del Ejecutivo o el Legislativo para los otros dos poderes. A este le cabe dictar las leyes de organización de la justicia. En su labor suele solicitar la opinión de juristas en audiencias especiales que se llevan a cabo en el seno de las comisiones parlamentarias y siempre cuidando que sean afines a las diferentes representaciones parlamentarias. Ahora nada de ello ocurre. Se trata de un consejo monocolor que tiene por origen un instrumento que no es necesario ni urgente y por lo tanto importa el ejercicio de facultades legislativas por parte del titular del Ejecutivo de modo abiertamente inconstitucional. No vemos que se den las circunstancias excepcionales que impiden el trámite normal para la sanción de leyes, que es el único marco que le permite al primer mandatario dictar decretos de necesidad de urgencia, pues el principio general es prohibitivo, como lo expresa el artículo 99, inciso 3 de la Constitución. Además, esta reforma no es necesaria en tiempos de pandemia en los que el gobierno debería concentrarse en reconstruir una economía que ha quedado hecha trizas de resultas de la cuarentena más prolongada que se haya practicado en país alguno. Alberto ha dicho que no cree en los planes, al menos en el terreno económico-social. En cambio, presenta un plan que demandará un gasto fabuloso que no resuelve ninguno de los problemas que afectan a la gente en materia de justicia y de seguridad. La población está harta de la demora de la justicia, de la dificultad de acceso para la mayoría, de los jueces de la puerta giratoria, de la inseguridad que mata cada día más, y debemos asistir a una suelta de más de 4.500 presos, de los cuales solo el 10% había cumplido su condena. Así las cosas, se impone la resistencia pacífica a un asalto institucional que persigue un vergonzoso plan de impunidad para la corrupción de las 3 primeras administraciones K, burlándose de una ciudadanía que menosprecia y que está harta de tanta prepotencia y abusos. Pareciera que el oficialismo no registra el estado de la opinión. Por el bien de la gobernabilidad, hacemos votos para que recapacite y vuelva sobre sus pasos y se concentre en ver cómo salir de la tragedia de la post-pandemia. Quisiera agregar además que el Senado ha desechado 200 pliegos de jueces federales, es decir, habían sufrido esos nombramientos los 2 pasos previos, es decir, los concursos en el Consejo de la Magistratura, luego la consideración en el Ministerio de Justicia para que el presidente decidiera de cada una de las ternas que le elevó el Consejo, cuál sería el nombre que elegiría para ocupar cada uno de los puestos vacantes. Eso llegó al Senado, estaba en tratamiento y sin un fundamento alguno, una vez que cambia el gobierno, todos esos pliegos son desechados. Un trabajo de cerca de 4 años quedó en agua de borrajas y hoy se proponen decenas de nuevos jueces que para que se produzcan las designaciones va a haber que pasar de nuevo por ese mismo largo proceso. Claro que mientras tanto designarán a subrogantes que ocuparán los cargos y por todo ese plazo podrán contar seguramente con quienes esperan sean sus secuaces. Es decir, verdadero estropicio, un desgaste inmenso de las instituciones y un derroche de dinero impropio. Este es otro de los condimentos de lo que hoy el gobierno nos propone como reforma de la justicia. Ciudadanos, debemos resistir de manera pacífica, como digo en el artículo, pero oponernos por todos nuestros medios, porque si pudimos parar una suelta mayor de presos, como así también Vicentín y otras cosas, fue gracias a un claro pronunciamiento desde los distintos rincones del país, en donde nos pronunciamos en contra
de manera bien clara. Ese es el rol que tiene una ciudadanía alerta en una democracia: defender su república para nosotros y para las sucesivas generaciones. Muchas gracias.